del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a quienes están conectados a esta sesión del programa de competencias complementarias de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMX. Continuamos con este programa 2024B del mes de octubre que finaliza el jueves 31. El día de hoy presentamos el tema estrategias de negociación y en las próximas sesiones se abordarán temas sobre diferentes aspectos relacionados con la empleabilidad. El programa completo está disponible en la página de Mercado Laboral y en el chat de esta sesión. Recuerden que este programa es un apoyo que la universidad lleva a cabo para ofrecer elementos de reflexión, conocimientos paralelos para el desarrollo de habilidades blandas y de orientación a su inducción e inserción al mercado laboral. Por ello invitamos a participar activamente en esta plática, aprovechando la disposición de nuestro invitado para responder a sus preguntas y o valiosos comentarios. Pueden levantar la mano y se les dará acceso o si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Mercado Laboral, donde podrás consultar las grabaciones de las pláticas. Visita nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo AMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. La liga de registro se encontrará en el chat. Cedo la palabra a Moisés para la presentación de nuestro invitado. Gracias. Gracias, Javier. Pues yo tengo el gusto y el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es José Abel Toledo Martínez, quien él es ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología agrícola. Tiene una maestría en agronegocios del Colegio de Posgraduados del Campus Montesillo. Está diplomado en habilidades directivas y liderazgo estratégico por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene varias actividades profesionales, entre las que destaco que ha sido miembro de varias sociedades científico-agrícolas y ha sido presidente de ingenieros agrónomos parasitólogos hace del 2019 a 2021. Ha sido distinguido en 1982 por el Diario de México como el mejor estudiante de México de la carrera de ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología agrícola. Tiene una amplia experiencia laboral, a la cual destaco lo siguiente: investigador y jefe de Departamento de Protección Vegetal de 82 a 90, ha sido representante técnico y desarrollo de 90 a 93 de Bayer de México, gerente técnico nacional de Bayer de México y de Insecticide Product Management. Ha sido gerente de investigación, desarrollo y registro de 2002 a 2015. Y un aspecto importante es que ha sido socio fundador y director general de Agrobien SC de 2015 a la fecha. Es una empresa de consultoría en agronegocios y servicios de desarrollo y registro de agroinsumos. Asimismo, pues ha presentado diferentes y múltiples conferencias y cursos a nivel nacional e internacional. Sin más, cedo el uso de la palabra a nuestro invitado del día de hoy para que desarrolle su tema. Adelante, ingeniero. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Moisés. Déjenme compartir mi presentación. Y bueno, mientras tanto, pues quiero decir que muchas veces cuando hablamos de negociación, inmediatamente lo relacionamos con ventas, ¿no? Porque pensamos que realmente solamente hay negociaciones cuando estamos realizando un proceso de ventas. Pero la verdad de las cosas es que la negociación la hacemos todos los días, en cualquier ámbito. Desde en la casa, cuando negociamos quién prepara el desayuno, quién lava los trastes, quién va a hacer el aseo de la casa. Y, y todo el tiempo estamos realmente haciendo negociaciones, algunas muy sencillas, otras muy complejas, pero sin duda todos somos negociadores. Y entonces, bueno, hoy vamos a abordar este tema desde el punto de vista de una perspectiva un poco más académica, no en el día a día de las negociaciones,
desde un ámbito general para que ustedes puedan tener una visión amplia de lo que es la negociación. Rápidamente, este es el contenido. Empezamos con una introducción, algunos ejemplos de las grandes negociaciones. Después hablaremos de los tipos de negociación y finalmente casos específicos, qué hacer si cuando estamos negociando los otros son más poderosos. Después, ¿qué pasa si no quieren seguir el juego? Es decir, hay reglas de negociación, pero hay ocasiones que llegamos a negociar y los otros nos rompen completamente el esquema que nosotros teníamos diseñado. Y finalmente, vamos a cerrar el tema que ojalá sea de su interés con, vamos a decir que la negociación en una entrevista laboral y cómo prepararnos. Entonces empezamos pues por el principio. A mí me gusta primero poner en contexto el tema, y el tema que estamos abordando hoy justamente es negociación, y vamos a empezar pues definiendo qué es una negociación. Ustedes van a poder encontrar en la literatura diferentes definiciones. Desde, si ustedes se van a la RAE, va a decir que negociación es el arte de negociar, así de simple. En este caso me gustó a mí esta definición. Dice que una negociación es una actividad en la que dos partes cuyos intereses son en parte complementarios y en parte opuestos, tratan de alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses de uno y otro. Entonces, basado en esta definición, pues diríamos que realmente una negociación exitosa debería lograr la satisfacción de las dos partes negociadoras y mantener o mejorar la relación. Después, dado que el tema es estrategia de negociación, pues diremos que una estrategia de negociación es el plan general de acción empleado al negociar. Todo el plan general es la estrategia, y la estrategia normalmente se compone de aspectos específicos que hay que hacer, que se denominan tácticas, y las tácticas son el método utilizado paso a paso para llevar a cabo la estrategia. Dicho esto, entonces definiremos los criterios de una negociación. Brevemente lo mencioné al inicio, pero en general, cualquier método de negociación se debe juzgar a la luz de tres criterios. El primer criterio es que debe producir un acuerdo sensato, ¿sí? El segundo es que debe ser eficiente. Y finalmente, el tercero debe mejorar o al menos no perjudicar las relaciones entre las partes. Basado en estos criterios, entonces, cuando en una negociación uno sale ganando y el otro sale completamente perdiendo y enojado, diríamos que no hubo ahí una buena negociación, porque la persona que perdió no va a querer tener ningún tipo de relación con el ganador. Y entonces eso realmente no sería una buena negociación. Ok, vamos a dar dos ejemplos de grandes negociaciones históricas para poner en contexto de que pues las negociaciones pueden ser tan simples como lo que ya mencioné hace un rato, ponerse de acuerdo, quién prepara el desayuno. Esa es una negociación muy simple, como negociaciones tan grandes como las que voy a mostrar aquí como ejemplo. Una de ellas es los acuerdos de paz de Campo David realizados en 1978. ¿Cuál es el contexto?
había un conflicto árabe-israelí en donde Egipto e Israel estaban en un estado de guerra desde la creación de Israel en 1948, y la situación se agravó porque eso fue desencadenando otras guerras, y pues no se vislumbraba por dónde pudiera haber alguna negociación para evitar esas guerras, como la que hoy está entre Rusia y Ucrania. Alguien debería tomar la batuta y buscar ser un intermediario para lograr una negociación. Entonces, ¿cuál fue la negociación? En 1978, bajo la mediación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, y el primer ministro de Israel, Menahem Begin, se reunieron en Campo David para negociar un acuerdo de paz. Las negociaciones, por supuesto, a este nivel, pues no son simples, son muy tensas, muy complejas. Y bueno, ¿qué era lo que quería Egipto? Que Israel abandonara la península del Sinaí. Y obviamente Israel lo había conquistado y la había estado ocupando por mucho tiempo, y no había forma de que simplemente la abandonara a cambio de nada, porque entonces el líder israelí se iba a sentir como el completo perdedor, y cómo se iba a sentir ante su pueblo. Entonces, en este tratado, en estos acuerdos de paz, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Primero, Israel se comprometió a abandonar la península del Sinaí, pero a cambio pidió que Egipto fuera el primer país árabe en reconocer oficialmente a Israel como país. Esto se logró, se firmó en 1978, una gran negociación histórica que más tarde, desafortunadamente, pues no terminó resolviendo todos los conflictos, a pesar de que se firmó el acuerdo, porque toda la comunidad árabe se puso en contra de Egipto por haber negociado un acuerdo de paz unilateral sin involucrar a los otros países árabes, y eso trajo como consecuencia que más tarde asesinaran al presidente de Egipto. Pero bueno, la negociación se dio y es una negociación histórica. La otra gran negociación es el Acuerdo de París. Aquí, ¿cuál es el contexto? Dice que el cambio climático se había convertido en una preocupación global, con crecientes impactos ambientales, sociales y económicos. Aunque ya existían algunos acuerdos, como el de Protocolo de Kioto, pues no había un compromiso que vinculara a todos los países de las naciones del mundo para combatir el calentamiento global, que es un tema que afecta a todos. Ok, entonces en diciembre de 2015, 196 países se reunieron en París para negociar un acuerdo sobre el cambio climático durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Ustedes se pueden imaginar lo difícil que fue esta negociación, llegar a un consenso con 196 países, en donde cada país pues tiene intereses diferentes, ¿no? Especialmente aquellos países que son grandes emisores de carbono, como son Estados Unidos, China y la India. Pero bueno, finalmente el resultado fue el Acuerdo de París. Se adoptó el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor en noviembre de 2016. En este acuerdo se establece un marco global para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados. Y cada país asumió los compromisos voluntarios de un plan de acción para hacer que esto realmente se lograra. Igual también Estados Unidos firmó este acuerdo, pero después, cuando llegó a la presidencia
Donald Trump. Él no reconoció, se salió por un tiempo. Después regresó el presidente, llegó el presidente Biden, que es el actual presidente de Estados Unidos, y nuevamente regresó a ser parte del Acuerdo de París. Ok, bueno, con estos dos grandes negociaciones, estas grandes negociaciones históricas, quiero poner en contexto lo que es la importancia de las negociaciones. Una buena negociación, pues como dijimos, puede ayudar a que las relaciones entre los negociadores mejoren o al menos se resuelva un problema sin que las relaciones se deterioren. Generalmente en este tipo de grandes negociaciones, pues se requiere de un intermediario, porque hay ocasiones en que a nivel de naciones, pues llegan a una posición en que ya no es posible hablar directamente ellos, como se está dando ahorita el caso de Ucrania y Rusia. Ok, vamos a entrar entonces propiamente a lo que ya son las negociaciones. Y para esto vamos a decir que hay diferentes tipos de negociaciones. Yo me voy a centrar básicamente en dos tipos que son, desde mi punto de vista, pues lo que más comúnmente ocurre. Y el primer tipo de negociación son las que se conocen como la negociación centrada en posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se negocia por posiciones, es decir, cada parte negociadora asume una posición y trata de imponer esa posición a la otra, a la contraparte, pues con argumentos, con amenazas, con todo tipo de tácticas, ¿no? Pero cuando se negocia por posiciones, el proceso se podría describir de la siguiente manera. Los negociadores asumen una posición acerca de alguno de los asuntos en discusión, ¿sí? Y defienden con intensidad y fervor su posición. Tratan siempre de imponer su posición. Atacan a la contraparte buscando derrotarlo. Y se da una lucha de ideas y hasta una lucha personal porque cada uno quiere imponer su posición y como hay ataques y pueden haber hasta amenazas, entonces se convierte ya también en una lucha personal. Es muy probable que al final las posiciones que cada parte asume frente a los asuntos que realmente son lo importante, pues pasan a no ser la preocupación central, porque ya se centraron más en las posiciones. Decíamos, porque importa más derrotar al otro, salvar el ego o importa no perder. Pero al final, en este afán, nadie gana y todos pierden. Un ejemplo muy sencillo se podría explicar de la siguiente manera. En una feria están regalando jarras de vidrio y el que está regalando las jarras de vidrio dice, aquí hay una más y la pone y llegan dos señoras y las dos al mismo tiempo toman la jarra. Y empiezan una lucha a decir, a ver, yo la agarré primero y la otra dice, no, yo la agarré también. Empieza un forcejeo enorme por la jarra a tal grado de que empiezan ya a empujarse, a pelearse y una de las señoras, al momento que la otra jala, suelta la jarra y la otra señora se cae con toda la jarra y la jarra se rompe y entonces al final queda un conflicto entre ellas porque la otra dice, ¿por qué soltaste la jarra y tú hiciste que yo me cayera? Entonces, cada quien asumió una posición y su posición fue,
yo la agarré primero y por lo tanto la jarra a mí me corresponde. Ahorita vamos a pasar al otro tipo de negociación en donde una situación como esta, ¿cómo podríamos enfrentarla desde otra perspectiva? Ok. La otra forma, el otro tipo de negociación es la negociación centrada en posición, la negociación centrada en posiciones deriva en dos vertientes, ¿sí? Estamos todavía en la negociación centrada en posiciones. Esto deriva en dos vertientes, que hay el negociador suave y el negociador duro. Entonces hay una negociación suave y una negociación dura. El negociador duro ve a la contraparte como un adversario. Busca la victoria a cualquier costo y considera que golpear al otro es la clave para vencerlo, para lograr la victoria. Y el negociador duro privilegia ganar y no privilegia llegar a un acuerdo. Él simplemente quiere ganar. Y luego está el negociador suave. El negociador suave ve al otro como un amigo y evita o trata de evitar la confrontación para no perder la relación. Y busca más el acuerdo antes que ganar. En estos dos escenarios, pues, ¿quién creen ustedes que sería normalmente el ganador? Obviamente, el negociador duro, por su forma de negociar, pues tiene más facilidad de ganar, porque el negociador suave trata de evitar el conflicto y entonces cede muchas cosas para no llegar al conflicto, con tal de buscar un acuerdo. Pero otra vez, este tipo de negociaciones, pues no son en realidad negociaciones exitosas, negociaciones ganadoras. ¿Por qué? Porque el negociador duro, aun cuando gane, por su forma de negociar, su táctica de golpear, de privilegiar ganar antes que el acuerdo, pues va a ganar, pero va a dejar deteriorada la relación. Entonces, para el futuro, pues esta persona no va a querer tener ninguna relación con él. Y el negociador suave, pues va a tener la relación, pero siempre va a salir perdiendo. Entonces, tampoco es una forma correcta de negociar. Entonces, diríamos que no es bueno ser negociador duro y tampoco es bueno ser negociador suave. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, cambiar el juego, cambiar las reglas del juego. Y entonces surge el otro tipo de negociación que le llaman la negociación basada o centrada en principios, que se conoce como el método Harvard. Y se conoce como el método Harvard porque quienes, vamos a decir, establecieron el centro de negociación en la Universidad de Harvard, después publicaron un libro que se llama Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder. Entonces, estos actores son Roger Fisher, William Ury y Bruce Payton, que publicaron el libro en el 91 que se llama Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder. Ok, ¿en qué consiste entonces la negociación basada en principio? Bueno, el método Harvard supone el negociar sobre intereses. Define un sistema casi perfecto al que han denominado negociación sobre principios, que se define por 4 puntos centrales. 1, las personas. 2, los intereses. 3, las opciones. Y 4, los criterios. Entonces, Roger Fisher y William Ury dicen que
en una negociación hay que separar las personas de los problemas. Así como se decía que se debe ser implacable con el pecado y compasivo con el pecador. Se debe ser tolerante con la persona y duro con el problema. ¿Ok? ¿Esto a qué nos lleva? A que vamos a evitar lo que vivimos en la negociación basada en posiciones, que lleguemos a un conflicto personal. El punto número 2 establece que se deben de concentrar en los intereses, no en las posiciones. Hay que poner por el frente los intereses que tiene cada uno de los negociadores y no verlos como esta es mi posición y de ahí no me muevo. No, es centrarse en los intereses, no en las posiciones. Y entonces cuando nos centramos, ahorita lo vamos a explicar, cuando nos centramos en los intereses, podemos encontrar diferentes rutas para llegar a una mejor negociación. Y el tercer punto, opciones, dice generar una variedad de posibilidades antes de decidir cuál llevar a cabo. Es decir, no cerrarse en encontrar la verdad única. Ok, y en cuanto a los criterios, este tipo de negociación dice que hay que insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo, un objetivo estándar, ¿sí? Es decir, no solamente en la posición que yo tengo, no solamente porque yo creo que es lo correcto, ¿no? O no solamente porque es lo que a mí me conviene, sino buscar algún criterio o algún objetivo estándar para en base a eso decidir. Y ahorita vamos a explicar cuáles podrían ser esos criterios o esos objetivos estándares. Ok, vamos a explicar entonces cada uno de estos 4 puntos del método Harvard y que es como todo el proceso de este tipo de negociaciones. El punto número 1 decía, separe a las personas del problema. Ok, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los negociadores son personas. Ok. Los negociadores son personas y cada negociador tiene 2 clases de intereses. La esencia y la relación. ¿Cuál sería la esencia? Bueno, lo que quiere obtener. ¿Y cuál es la relación? Bueno, pues la amistad o la relación de negocio que tiene con la otra persona o la contraparte. Y entonces hay 2 aspectos o 2 clases de intereses, la esencia y la relación. Por lo tanto, hay que separar la relación de la esencia, que algunas veces suele mezclarse la relación y la esencia. Entonces, hay que tratar directamente el problema, no atacar a la persona, atacar directamente el problema. Y también se considera que las personas negociadoras pues cada uno tiene sus propias percepciones, ¿no? Cada uno percibe las cosas de una manera y esa es su percepción muy personal. Y luego hay un dicho que dice, percepción es realidad. Y si lo que esa persona percibe, pues para ella esa es su realidad. Entonces, para lograr una buena negociación, dice aquí, separe a las personas del problema. Entonces, póngase en el lugar del otro. A ver si usted es el rentero, ¿sí? El dueño de la casa y usted va a rentar y están discutiendo porque pues el precio usted lo considera muy alto, el otro lo considera que todo está muy caro y debe fijar un precio alto. Entonces usted también póngase en el lugar del otro, qué es la percepción del otro, para que entonces se vayan abriendo caminos. Y no simplemente deduzca
las intenciones de los demás, ¿no? Hay que ver cuáles son esas percepciones. Y después denle su lugar. Denle su lugar asegurando que participen en el proceso. Escúchelo, déjelo que opine, que plasme sus percepciones, ¿no? Ok. Después, como son personas, pues las personas tenemos emociones. Hay que considerar la emoción, reconocer y comprender las emociones. Se recomienda inclusive que si usted está nervioso, está temeroso a la hora de negociar, no tenga ningún temor en reconocer y en comprender las emociones, y casi seguro que cuando usted se abra, ¿sí? Como usted ya reconoció sus emociones, casi es lo más seguro que la contraparte también se va a abrir, y entonces dice, permita que la otra parte se desahogue, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta estas emociones, al momento que ya se entra en la parte propiamente, que vamos a ver más adelante, de la negociación, pues pueden haber explosiones emocionales, porque pues son personas con emociones, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? No reaccione ante las explosiones emocionales. Simplemente, si hay una explosión emocional en donde fue usted de alguna forma agredido, simplemente piense que eso no fue hacia usted, sino fue hacia el problema, y no reaccione ante las explosiones emocionales. Luego viene la comunicación. Escuche de forma activa, porque si el otro está hablando y usted simplemente está viendo el celular, pues eso va a crispar los nervios de la otra persona, ¿sí? Porque va a sentir que no lo, ahora sí como decimos vulgarmente, no lo estás pelando. Y eso molesta más. En cambio, si usted lo escucha activamente, le comparte lo que está diciendo, le dice que tiene razón, entonces la otra persona va entrando en una comunicación más activa. Y luego le toca a usted, hable para que le comprendan, ¿sí? Usted tiene que hablar claramente de lo que usted está pensando, de lo que usted quiere obtener. Y finalmente dice, hable de usted, no sobre los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted sintió que la propuesta o lo que dijo la contraparte fue muy ventajosa solo para él, en lugar de decir, usted es un ventajoso y quiere sacar ventaja de la situación, no hable del otro, hable de usted y diga, no sé si estoy comprendiendo bien, pero me parece que esa propuesta no es la más justa para los dos. Y de esa manera, entonces vamos suavizando la comunicación al momento de estar negociando. No hable de las otras personas, hable de usted, diga, creo que no entendí correctamente o qué fue lo que dijiste, y de esa manera vamos avanzando. Ok, el punto número 2. Ya separamos a las personas del problema, nos centramos en el problema, y el punto número 2 dice, céntrese en los intereses, no en las posiciones. Dejemos hace un rato que en la negociación por posición, por defender tanto la posición, se olvida uno de cuál es el interés central de la negociación. Y como nos olvidamos de los intereses en una negociación por posiciones, pues entonces ya no buscamos alternativas. Entonces, cuando nos centramos en los intereses y no en las posiciones, tenemos que buscar conciliar los intereses, ¿sí? Conciliar los intereses, no las posturas. Hagamos a un lado las posturas y busquemos conciliar los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses definen el problema.
Y si no nos centramos en lo que está definiendo el problema, pues tenemos pocas posibilidades de llegar a un acuerdo. El otro punto es busque los intereses compartidos y compatibles. Aunque en algún momento pareciera que los intereses son contrapuestos o contrarios, si buscamos muy a fondo, es muy probable que también encontremos intereses que son compartidos, que son compatibles. Por ejemplo, estamos hablando del caso de el arrendador y el arrendatario. Bueno, el dueño de la casa o la dueña de la casa, pues quiere tener la renta más cara porque gana más. Y el que va a rentar quiere tener la renta más barata porque va a pagar menos. Entonces, de pronto parecen, pues, que son intereses contrapuestos totalmente. Y efectivamente, así son, viéndolo desde ese punto de vista. Pero si buscamos los intereses compartidos, ¿cuál podría ser? Que al final del día, los dos tienen interés en que la casa o el departamento se rente. El dueño de la casa, pues tiene un interés en que se rente porque, pues de ahí va a recibir ingresos. Y el que está buscando rentar la casa, pues tiene un interés en que se rente porque entonces él va a resolver su problema de vivienda. Y entonces si vamos poniendo primero por delante los intereses compartidos, pues podríamos decir, mire, a usted le interesa que su casa, su departamento se rente porque pues ya no lo va a tener desocupado y va a tener un ingreso. Y a mí me interesa pues que me lo rente a mí porque con eso yo ya resuelvo mi problema de vivienda. Estamos poniendo por delante los intereses compartidos. Y entonces, ¿cuál sería la situación? Si a los dos nos interesa que se rente, entonces vayamos acercándonos a un precio justo, ¿no? Y ahorita cuando lleguemos a los criterios vamos a ver qué sería un precio justo y en base a qué se define. Ok, entonces busque los intereses compartidos y compatibles. Ahora, ¿cómo identificar los intereses? ¿Sí? Pregunte por qué. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en las señoras que se pelearon la jarra y la jarra al final se rompió y no se le quedó a nadie y la otra hasta se molestó porque se golpeó en la caída? ¿Qué hubiera pasado si las dos señoras se hubieran simplemente sentado y decir, bueno, la jarra la agarramos las dos al mismo tiempo? O sea, ¿por qué te interesa a ti tener la jarra? ¿No? A lo mejor uno hubiera dicho, bueno, a mí me interesa porque yo no tengo jarra y en mi casa necesito una jarra, pues para servir el agua. Y a lo mejor la otra hubiera dicho, ah, bueno, mira, yo tengo muchas jarras en mi casa, pero esta jarra en particular me interesa porque mi hija siempre ha querido una jarra como esta. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si la señora que tenía muchas jarras en su casa le hubiera dicho, bueno, ¿y por qué no hacemos un trato? Dame a mí esta jarra porque esta jarra a mí me interesa porque lo quiere mi hija y a cambio yo te voy a dar una de las jarras porque yo tengo varias jarras. Y entonces usted resuelve su problema porque usted lo único que quiere es una jarra. Y yo lo que quiero es esta jarra porque a mi hija le gusta y siempre ha querido tener una jarra como esta. Entonces, seguramente, identificando los intereses, se pudo haber resuelto ese problema de una mejor manera. Ok, entonces, eso nos lleva al siguiente punto que dice, cada lado tiene múltiples intereses. Entonces, antes de hacer propuestas o buscar acuerdo, hay que identificar los intereses. Pero los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los intereses, las necesidades humanas básicas?
Bueno, todos en algún momento, pues queremos que nos tomen en cuenta, que nos den nuestro lugar, que nos permitan decidir, que también es un interés muy poderoso, porque hay por ahí un ejemplo que México y Estados Unidos en una ocasión estaban negociando que México les iba a vender gas y pues México sabía que Estados Unidos necesitaba mucho ese gas, Estados Unidos sabía que México no tenía otro cliente para venderle el gas y que se lo tenía que vender a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos simplemente dijo, pues como México no tiene a quien venderle más este gas, el precio que le vamos a pagar es tanto y lo toma o lo deja. Pues obviamente México se molestó porque no fue tratado de igual a igual. Le quisieron imponer algo y ¿qué dijo México? Pues no, a lo mejor el precio le convenía, claro que le convenía, porque ¿qué hizo México? Decidió no vender el gas porque no fue tratado correctamente, es una necesidad humana básica, que me traten igual, correctamente, y entonces decidió seguir quemando el gas. Por un detalle tan sencillo que es satisfacer una necesidad humana básica, un trato igualitario. Ok, el otro punto es, hable sobre los intereses. Ok, reconozca los intereses como parte del problema, ¿sí? Tenemos que hablar del problema, que son los intereses de cada uno. Y dice, mire hacia adelante, no mire hacia atrás. Ya, si discutimos hace un rato por alguna otra cosa, no nos regresemos otra vez, porque luego sucede que estamos en la negociación. Eso pasa muy común en los matrimonios, ¿no? O sea, está uno buscando una negociación, una cosa, y de repente dice, sí, pero ¿te acuerdas que la vez pasada tú esto y esto y esto? Y nos vamos para atrás y nos enfrascamos en otra discusión que ya no tiene sentido. Entonces dice, cuando estamos hablando de los intereses, mire hacia adelante, no hacia atrás. Y luego dice, sea concreto pero flexible. Es decir, tenemos que plantear claramente cuáles son nuestros intereses, pero también debemos de tener cierta flexibilidad y no cerrarnos completamente, que si no es en el momento, que si no es en la forma en que yo lo quiero, no hay forma de llegar a algún acuerdo. Y finalmente lo que ya habíamos dicho, sea duro con el problema, no con las personas. Esto nos va a ayudar indiscutiblemente a buscar una mejor negociación. Y pasamos al punto 3, invente opciones en beneficio mutuo. Podríamos decir que este punto, el 3, es como el centro de toda la negociación. Los otros son como los preparativos, pero este es el centro realmente de la negociación porque es en donde vamos a buscar las opciones para llegar a un acuerdo, para hacer la propuesta. Entonces dice, invente opciones en beneficio mutuo. Es decir, no ver al otro como él tiene que perder para que yo gane, sino invente opciones en beneficio mutuo. Un ejemplo muy clásico dice, expanda el pastel, no haga juicios prematuros, ¿no? Es decir, está el pastel y yo quiero todo el pastel y el otro quiere todo el pastel. Y quizá a lo más que se podría llegar, pues es a partirlo a la mitad. Pero a lo mejor a mí la mitad no me satisface, ¿no? Entonces dice, expanda el pastel, no haga juicios prematuros. Es decir, busquemos una alternativa. ¿Y qué tal si de pronto podemos tener dos pasteles? ¿No? Es una opción. Y ahorita voy a explicar este ejemplo que dice, no busque quedarse con la media naranja. Esto es porque hay un caso que se cuenta de dos jóvenes que se estaban disputando una naranja, ¿no? Y los dos querían la naranja y entonces pues llega el
profesor, ¿no? Y dice, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Y entonces, pues cada quien quería la naranja y nadie quiso ceder. Y entonces la solución fue, pues vamos a partir la naranja a la mitad. El primero que recibió la naranja, la primera mitad, se comió la pulpa y tiró la cáscara. Y el segundo tiró la pulpa y guardó la cáscara porque dijo, es que yo lo que quiero es la cáscara para hacer un pay de naranja. Entonces, por eso dice, no busque quedarse con la media naranja. Hay que buscar las opciones. Y seguramente, basado en el punto anterior, si hubiéramos buscado los intereses simplemente preguntando, bueno, ¿y tú por qué quieres la naranja? ¿Para qué la quieres? Pues uno quería para comerse la pulpa y el otro quería la naranja porque necesitaba la cáscara para hacer un pay de naranja. Entonces simplemente cada quien se hubiera quedado con la naranja completa, pero no se buscó cuáles eran los intereses. El siguiente punto dice, no buscar la respuesta única, separar, inventar y decidir. Y aquí entra todo el proceso de esta negociación. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Antes de la sesión propiamente de la negociación, hay que definir su propósito. Usted debe tener bien claro su propósito, qué es lo que quiere obtener. Segundo, cuando van a negociar en grupo, dice, elija pocos participantes. ¿Sí? Generalmente se dice que no más de 5. 3 es un número adecuado para ir a negociar. Porque entre muchos se vuelve un desorden. El tercer punto dice, cambie el entorno, es decir, no invite a negociar a la contraparte en el lugar donde usted está todos los días o en donde la contraparte está todos los días. Primero, porque eso puede que nos genere un ambiente ya viciado. O si estamos en el entorno de la contraparte, puede ser que estemos en desventaja porque él tiene controlado todo su entorno, ¿no? Y haga algunas maniobras que nos saquen a nosotros las ventajas. Entonces, cambie el entorno, busque negociar en un entorno neutral siempre que se pueda. Y diseñe una atmósfera informal, es decir, al principio hable, platiquen, tome un café, cuente un chiste, etcétera, antes de iniciar la negociación. Y también elija un moderador. Si va a haber un grupo que va a negociar, elija un moderador. Y el moderador tiene la responsabilidad de dar la palabra, de cuidar el orden para que todo vaya acorde a lo que está acordado en la agenda. Y ya después, durante la sesión, dice aquí, disponga a los participantes uno al lado del otro. Se dice que psicológicamente, cuando los negociadores se sientan uno enfrente del otro, es un poco difícil evitar no centrarse en la persona, porque lo tienes de frente. Si lo sientas de lado y los dos están viendo hacia la pantalla o hacia el pizarrón, entonces psicológicamente los dos se centran en el problema y no en las personas. Acuérdense que el principio anterior era separe a las personas del problema. Entonces, por eso recomiendan que los participantes se sienten uno al lado del otro. Y después dice, ponga en claro las reglas. Ahí se define cuánto tiempo puede hablar uno, cuánto tiempo puede hablar otro, cuántas veces puede hablar uno, si va a haber un receso o no va a haber receso, etcétera, etcétera. Ponga en claro las reglas. Y después de eso, realice un brainstorm, quiere decir una lluvia de ideas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando opciones, no buscamos la respuesta única. Estamos buscando opciones, expandir el pastel, ¿sí? Realice una lluvia de ideas
para buscar la mejor solución y registre las ideas. En un cuaderno, en un pizarrón, registre las ideas. Ok. Ya termina la sesión. Después del brainstorming, destaque las ideas prometedoras. ¿Okay? Una de las reglas en cualquier brainstorm es no criticar las propuestas de los otros, dejarlas como tal. Pero ya después se van destacando las ideas prometedoras. Y luego dice, invente mejora para las ideas prometedoras. Ya que tenemos las ideas prometedoras, vamos a buscar entre todos cómo mejorar esa idea sin realmente desechar la idea. Establezca un momento para evaluar ideas y decidir. Ya la discutimos, ya la mejoramos. Ahora sí, vamos a decir, tomemos un receso, un café y regresamos. Y ahora sí, vamos a evaluar las ideas y vamos a decidir ya en las propuestas. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es todo el proceso de la negociación. En este punto, invente opciones en beneficio mutuo. ¿Cómo andaré de tiempo? Déjenme checar. 1:58. Iniciamos hace 50 minutos aproximadamente, ¿no? Ok, entonces voy a darle un poquito más rápido para no abusar del tiempo. Ok, el cuarto punto y último de la negociación sobre principios dice, insista en utilizar criterios objetivos. ¿Qué son estos? Dice, no decidir basados en la voluntad, simplemente porque es lo que yo quiero o simplemente porque a mí me gusta. No, tenemos que desarrollar y utilizar criterios objetivos. Por ejemplo, volvamos al tema del arrendamiento. El que renta la casa quiere un precio alto, el que va a pagar la renta quiere un precio bajo. Si nos enfrascamos ahí en esa discusión de que yo quiero este y alto y yo quiero el precio bajo, pues va a ser difícil llegar realmente a un acuerdo. Pero dice aquí, utilice criterios objetivos. ¿Cuál sería un criterio objetivo? Bueno, pues vamos a indagar en esta zona propiedades similares, pues en cuánto se están rentando. Entonces ya tenemos un criterio que es más objetivo. A ver, déjame una voy para las toallas de allá. Más que lo que el rentero quiere o más que el que va a pagar la renta quiere. Pues sí. Parece que hay por ahí algún micrófono abierto. Javier, Ok. ¿podemos apagarlos? Dice, desarrolle y utilice criterios objetivos, ¿sí? Estos criterios deben ser justos e imparciales, ¿sí? Es decir, no es el criterio que a mí me conviene, sino es el criterio que de algún lado está estipulado. Por ejemplo, alguien que va a construir su casa hizo un contrato con el constructor y tiene ahí todas las especificaciones y tiene el precio. Pero de pronto se dan cuenta que no está estipulado en el contrato cuál debe ser la profundidad de los cimientos. ¿Ok? Y el dueño de el dueño de la casa que se va a construir le dice al constructor, pues yo quiero que los cimientos tengan por lo menos de profundidad pues 5 metros, 4 metros, porque pues la casa va a ser de 3 pisos. Y el constructor dice, oye, no, pero es que 5 metros es mucho. Y pues claro que él no quiere 5 metros porque 5 metros cuestan más que 2. Él dice, yo creo que con 2 metros es suficiente. Y entonces entran en una discusión, uno quiere 5 metros, el otro quiere 2. Uno quiere 5 metros por su seguridad y el otro quiere 2 metros porque le sale más barato. Entonces el constructor le dice, bueno, pero mire, ya en la viga aquella, yo ya cedí y si acepté ponerle tantos centímetros la viga y las varillas, ya cedí yo ahí. Entonces ahora pues le toca a usted ceder.
O sea, imagínense si el dueño de la casa cede simplemente porque es la voluntad del otro, pues estaría él en un riesgo, porque él no sabe si 2 metros de profundidad de los cimientos pues son lo correcto. Entonces, como hay una discrepancia ahí, ¿qué se tiene que hacer? Dice, criterios justos e imparciales. Hay que buscar, entonces, en las reglas de construcción, pues para ese tipo de construcción, ¿cuál sería lo más adecuado de la profundidad del cimiento? Y entonces con eso estarían aplicando criterios que son justos, porque eso es lo que está establecido, y son imparciales, porque no es lo que a mí me convenga, sino que es lo que debe ser. Y segundo, dice que hay que aplicar los procedimientos justos, ¿no? Bueno, aquí podríamos ejemplificarlo. 2 niños, uno parte el pastel, ¿sí? Y entonces uno diría, pues sí, pero como hay el dicho que el que parte, le toca la mejor parte, ¿no? Entonces, un procedimiento justo sería, tú partes el pastel, pero yo escojo primero, ¿sí? Entonces, pues sería un procedimiento justo, lo establecemos desde el principio, tú partes el pastel, pero yo escojo primero. Entonces, claro que el que va a partir el pastel, pues va a tener el mayor cuidado de que los tamaños sean equitativos. Y eso debería ser un procedimiento justo y no decir, yo parto y yo agarro primero, porque ahí sí se aplica la regla del que parte y comparte, pues le toca la mejor parte, ¿no? No sería justo, sería injusto. Ok, dice, formule cada tema en búsqueda conjunta de criterios objetivos. Es decir, tenemos que privilegiar el acuerdo. Entonces, cada tema que estemos discutiendo tenemos que buscar de manera conjunta esos criterios objetivos, involucrar a la otra parte para que al final pues vayamos de acuerdo en el proceso, porque ya eso ya lo decidimos juntos, lo buscamos juntos para ese tema. Ok, razone y ábrase al razonamiento, ¿sí? En la negociación en base a posiciones, yo defiendo mi posición y ya no escucho lo que tú me digas, ya ni lo razono. Aquí dice, razone y ábrase al razonamiento. Si hay algunos razonamientos que demuestran que lo que yo estoy pidiendo no es correcto, pues tengo que estar abierto y tengo que aceptar porque hay un criterio objetivo que me está demostrando, pues, que no estoy en lo correcto. Y luego dice, no ceda nunca a la presión. Es decir, si te están presionando con otras cosas que no son criterios objetivos, no cedas nunca a la presión. Tú aguanta y busca los criterios que realmente sean criterios objetivos para buscar una negociación correcta. Excelente. Bueno, vamos rápido. Ya definimos cuál es el proceso, cómo se debe de seguir un proceso de la negociación, pero hay veces que nos enfrentamos a negociadores muy poderosos y dice, ¿qué pasa si los otros son más poderosos? Entonces hay una herramienta que le llama desarrolle su MAPAM. ¿Qué significa MAPAM? La mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Si yo de antemano sé que voy en desventaja contra el otro, pues como dicen, no me voy a poner al tú por tú, ¿no? Entonces, yo debo llevar desde el principio definida mi mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Es decir, yo debo establecer desde el principio lo mínimo que puedo aceptar, pero también debo de tener muy en cuenta que en caso de que la contraparte no acepte el mínimo que yo planteé, pues, ¿qué voy a hacer? Yo debo tener desde aquí, definir en mi MAPAM qué alternativa tengo, ¿no? Porque dice, si no ha pensado cuidadosamente sobre lo que haría, si no consiguiera llegar a un acuerdo, está negociando con los ojos cerrados. Es decir, yo debo de saber, este es lo mínimo que acepto, esa es mi mejor alternativa posible a un acuerdo negociado, pero en caso de que no me lo acepten,
yo sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si estoy vendiendo un auto, yo digo, pues lo mínimo que quiero son 150,000 pesos. Y voy a pedir pues un poco más, de acuerdo a los valores del mercado, etcétera, etcétera. Pero lo mínimo que aceptaré ellos 150,000. Ok. Yo necesito el dinero, por eso estoy vendiendo el auto, ¿no? Pero si la contraparte no me lo acepta, pues yo debo saber qué voy a hacer. Entonces, en este caso, pues ¿qué voy a hacer? Pues tengo otras opciones. Tengo dos más que ya me dijeron que quieren hablar conmigo. Entonces, eso me da a mí más fuerza al momento de negociar. O sea, no voy a ceder tan fácil a la presión de que diga, no, pues yo te doy 100. Oye, no, pues no, yo quiero 150 mínimo. Pero si no tuviera yo otra opción y que esos 100 me salvaran la vida, pues no te queda de otra, ¿no? Por eso dice, si no ha pensado cuidadosamente sobre lo que haría, si no consiguiera llegar a un acuerdo, está negociando con los ojos cerrados. Entonces esto debe estar incluido en nuestro MAPAM cuando estamos enfrentándonos a un negociador mucho más poderoso que nosotros. Y luego nosotros ya estudiamos cuál es la estrategia de la negociación basado en principios, pero ¿qué pasa si la contraparte no quiere seguir el juego? Simplemente él se monta en su macho y dice, no, yo voy por acá. Entonces hay una técnica que se llama el jiu-jitsu de la negociación. ¿Qué es el jiu-jitsu? Es un arte marcial parecido al judo, ¿en qué se basa? En que básicamente utilizar la fuerza o la velocidad del otro para poder doblegarlo, ¿sí? Entonces dice aquí, no devuelva el empujón, ¿no? Aquel no aceptó las reglas, quiere jugar rudo, no acepte el empujón. Dice, no ataque sus posiciones, analice tras ella, no defienda sus ideas, invite a que las critiquen, ¿no? Y luego dice, interprete un ataque dirigido a usted como un ataque al problema, o sea, no se enganche, porque lo que quiere el otro es eso, ¿no? Y haga preguntas en lugar de afirmaciones. Usted pregúntele, oye, ¿y por qué quieres tú eso? ¿En base a qué estás proponiendo tú eso? Porque cuando uno hace preguntas, pues, hay respuestas, ¿no? Pero cuando haces afirmaciones, entonces no hay respuestas, hay contraataques, ¿no? Y si después de todo eso no logra atraer a su contraparte a lo que nosotros queremos, que es la negociación en base a principios, entonces considera el procedimiento de un texto único. ¿Qué es el procedimiento de un texto único? Bueno, cuando ya se empezó y no hay visos de que se pueda resolver, pues alguien tiene que escribir en un papel, pues un procedimiento de todas las posibles opciones, ¿no? Para resolver el conflicto. Y después se lo pasa a la contraparte, se lo pasa a los dos, para que lo revisen y digan con qué estás de acuerdo y con qué no. Lo modifican. Esta otra parte él también da sus puntos de vista, se integran al texto las dos y se les vuelve a pasar. Oiga, a ver, ¿están de acuerdo? Y otra vez así, no, pues quítale aquí o ponle aquí. Entonces al final dice, pues aquí ya tenemos un texto que los dos revisamos y con esto vamos a estar de acuerdo en las dos partes. Y ahí es donde ya puede cerrar la negociación considerando el procedimiento de un texto único. Ok. Bueno, ya para cerrar, voy a tocar brevemente lo que es la entrevista laboral, ¿no? Para los jóvenes cuando terminan ya su carrera y van a buscar su primer empleo. ¿Cómo prepararse para la entrevista laboral? Lo primero que yo les recomiendo es nunca piensen que no pueden, que no van a poder, porque la mente es muy poderosa. Y decía Henry Ford, si crees que puedes, estás en lo correcto. Y si crees que no puedes, también estás en lo correcto. Tu mente
cuando tú le dices que no puedes, inmediatamente asume que no puedes y manda el mensaje a todo tu cuerpo que no puedes y no vas a poder. Entonces, nunca vaya a una negociación, a una entrevista, pensando que no puede. Usted tiene que preparar su mente para el sí puedo. ¿Y qué es lo que hace que nuestra mente reaccione de tal o cual manera? Nuestros pensamientos. Dice que la mente es como la tierra fértil, germina la semilla que le sembramos. ¿Y cuál es la semilla en el caso de nuestra mente? Los pensamientos. Entonces, si yo pienso que no puedo, si yo pienso que me voy a poner nervioso, me voy a poner nervioso, porque ese es el mensaje que le estoy mandando a mi mente, es la semilla que estoy sembrando en mi mente. Nuestros pensamientos son la semilla que nosotros sembramos en nuestra mente y lo que sembremos es lo que va a germinar. Entonces, si yo a mi mente le digo que me voy a poner nervioso, pues claro que me voy a poner nervioso. Si yo a mi mente le digo es que no voy a poder contestar las preguntas, pues claro que no voy a poder contestar las preguntas, porque otra vez, la mente es como la tierra fértil, germina la semilla que le sembramos. Y la semilla que sembramos en nuestra mente son nuestros pensamientos. Si en la tierra fértil sembramos una semilla buena, ¿qué van a hacer? Pues una planta buena. Pero si le sembramos una semilla de una planta mala, ¿qué van a hacer? Una planta mala. Entonces, si eso lo sabemos, ¿por qué sembrar semillas de plantas malas si no quiero plantas malas? Entonces dice que nuestros pensamientos, ¿sí? Es la semilla que nosotros sembramos en nuestra mente. Si tu mente es la tierra fértil, tú puedes construir en ella tu propio jardín. Es decir, tú puedes ser tu propio jardinero. Tú eres el jardinero y tienes el poder de decidir qué semilla vas a sembrar en tu mente para que tengas un jardín bonito o para que tengas un jardín lleno de malas hierbas. Entonces la pregunta es, si nosotros sabemos esto, ¿por qué permitimos que malas hierbas germinen en nuestro jardín? ¿Por qué permitimos que malos pensamientos germinen en nuestra mente? ¿Por qué? Bueno, porque nuestra mente está compuesta de dos esferas. Una es la mente consciente y la otra es la mente subconsciente. ¿Y cómo funciona esto? La mente consciente es como el software de la computadora. Es el que procesa toda la información. Y la mente subconsciente es el hardware, el disco duro, es el que almacena toda la información. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que filtra la información que llega a nuestra mente subconsciente? La mente consciente, ¿sí? Que es el software de la computadora. ¿Quién es el que define qué información vamos a guardar en el disco duro? El software, el que procesa toda la información, que puede ser Excel, que puede ser PowerPoint, que puede ser Word. Ellos procesan toda la información y después le decimos guardar. Exactamente así es como funciona nuestra mente. Si nosotros en nuestro software, que es nuestra mente consciente, ponemos malos pensamientos, es decir, semillas malas, pues ¿qué es lo que va a guardar nuestra mente subconsciente? Pensamientos malos. Y volviendo al caso, si tenemos solamente pensamientos de que no puedo, cuando yo vaya a mi mente subconsciente a buscar información, ¿qué información va a encontrar? No puedo.
¿Y qué mensaje le va a mandar tu mente a tu cuerpo? No puedes. ¿O qué mensaje le va a pasar? Te vas a poner nervioso. Porque yo dije desde el principio que me iba a poner nervioso. Yo dije desde el principio que no iba a poder contestar las preguntas. Entonces, claro que me voy a poner nervioso a la hora de la entrevista, porque ya lo guardé esa información en mi mente y cuando yo llegue a la entrevista, ¿qué información va a buscar mi mente? Pues la que guardó, y la que guardó dice, te vas a poner nervioso. Y ese es el mensaje que le manda a tu cuerpo, te vas a poner nervioso. Entonces, la mente consciente es como la cámara que capta la imagen, ¿sí? Y la cámara tiene una memoria. Y cuando nosotros imprimimos la imagen que captó la cámara, ¿qué es lo que va a salir en la fotografía? Pues justamente la imagen que la cámara captó, la imagen que la cámara dejó pasar a la memoria de almacenamiento. Y cada vez que buscamos en la memoria de almacenamiento, pues, ¿qué va a salir? Pues la imagen que captó la cámara. Y si nosotros no queremos imágenes desagradables a la hora de imprimir, ¿qué tendríamos que hacer? Pues no permitirle a la cámara que capte imágenes desagradables. ¿Quién decide eso? Pues el dueño de la cámara, el que va a tomar la foto. No quiero imágenes desagradables cuando yo imprima. Pues entonces no le permitas a la cámara que deje entrar imágenes desagradables a su memoria. Porque si le dejas entrar imágenes desagradables, pues cada vez que tú vayas a la memoria e imprimas la foto, ¿qué va a salir? La imagen que la cámara captó, la que dejó entrar a la memoria. Así funciona nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Si nuestra mente consciente, que es la que nosotros podemos controlar, ¿sí? Porque es la pensante, la que procesa la información, le permitimos que solamente capte pensamientos negativos, pues ¿qué es lo que va a guardar en la memoria, en la mente subconsciente? Puros pensamientos negativos. No, ¿te acuerdas que aquella vez no pudiste y te caíste? ¿Te acuerdas que aquella vez que fuiste a buscar trabajo te corrieron? Lo guarda. ¿Te acuerdas que aquella vez que en el examen no pudiste contestar? No puedes. No, tenemos que decirnos, bueno, sí puedo, sí puedo. Eso ya es pasado, pero yo sí puedo y sí voy a poder, ¿no? Porque el poder no es resultado de una mente inteligente. Claro que el nivel de inteligencia cuenta, pero el poder no es solamente el resultado de tener una mente brillante, una mente inteligente. No, el poder es el resultado de los pensamientos que nosotros ponemos en nuestra mente. Y si decimos que puedo, vamos a poder. Entonces, ya llegando al tema de la entrevista, ¿qué tenemos que hacer antes de la entrevista? Bueno, primero, tratar de conocer lo más que podamos de la empresa en donde nos vamos a entrevistar. Segundo, si te citan por escrito, confirma tu asistencia. Sé puntual, de preferencia 5 minutos antes de la entrevista. Comprueba tu apariencia, que estés bien, que vayas bien vestido, que no traigas así colores no apropiados, etcétera. Repasa tus aptitudes, tus experiencias y tu formación. Aquí es donde entra esto que les estoy diciendo, tus fortalezas y tus debilidades. Tú tienes que estar consciente de cuáles son tus fortalezas, las debes de tener bien claras cuando vayas a la entrevista. Porque si no te las preguntan, tú de todos modos tienes que buscar el momento en la plática para resaltar tus fortalezas y decir, bueno, mire, pues yo soy una persona muy analítica,
soy una persona muy dedicada y eso me lo han dicho mis padres, eso me lo han dicho en la universidad y creo que tengo como fortaleza el ser muy analítico. Y seguramente, aunque tú no lo digas, a lo mejor te lo preguntan, ¿y cuáles son tus debilidades? Pues tienes que reconocer tus debilidades, pero no solamente eso. Debes de llevar un plan para decir, sí, tengo estas debilidades, pero puedo hacer esto y esto y esto para contrarrestar mis debilidades y dar mi mejor esfuerzo. Lo deben de tener bien claro, porque a mí me tocó, yo estuve en la empresa, una empresa transnacional, trabajando durante 25 años y como gerente nacional me tocó entrevistar mucha gente y despedir muchos y etcétera, ¿no? Y cuando yo hacía las entrevistas, cuando yo les preguntaba, ¿y cuáles son tus fortalezas? Me decían 2 o 3. ¿Y cuáles son tus debilidades? Puf, me daban una lista de debilidades. Porque siempre tendemos a resaltar nuestras debilidades, porque nos sentimos inferiores. No, hay que resaltar nuestras fortalezas y trabajar en ellas, que resalten las fortalezas. Las debilidades hay que tenerlas ahí. Pero hay muchos que dicen, voy a trabajar en mis debilidades para hacerlas una fortaleza. Y yo soy de la opinión de que no. Detecta tus fortalezas y trabaja en tus fortalezas, porque si no, al final, si tú trabajas en tus debilidades, pues vas a terminar con un montón de debilidades fuertes. Pero te olvidaste de tus fortalezas, las que ya tenías como fortalezas. Ok, lleva el currículum y conócelo a la perfección, ya que se basarán en él para tu entrevista. O sea, a veces escriben el currículum y cuando tú le preguntas algo del currículum, dice, ah, caray, no, pues no, ni se acuerda que lo tiene en el currículum. Dice, lleva el currículum y conócelo a la perfección. Prepara la entrevista porque el seleccionador va a hacerlo también. Entonces, ¿cómo tienes tú que preparar la entrevista? Te tienes que preparar mentalmente, decir, voy a llegar así, voy a llegar tranquilo. Yo sé que la persona que me va a entrevistar es un director general, pero él es una persona igual que yo. Y por lo tanto puedo platicar con él de tú a tú del tema que hoy vamos a abordar. ¿Ok? Es decir, normalmente vemos al director general como algo allá muy lejos y nos sentimos menos. No, señor, en el momento que estamos sentados frente a frente, somos iguales y podemos platicar de tú a tú. Y eso lo deben preparar previo a la entrevista. En tu mente, tienes que decirle a tu mente, yo soy igual que él, una persona, y vamos a platicar en un plan de camaradería. Ok, investiga sobre los rangos salariales. Era muy común que a mí me pasaba en la empresa, teníamos un puesto abierto, por decir un ejemplo, que pagaba 25,000 pesos, esa era la entrada, y cuando yo les preguntaba, ¿y cuáles son tus aspiraciones económicas? No, pues no sé, pues a mí lo que me interesa es el trabajo y no, pero más o menos. No, pues si me dan unos 12. Y yo decía, híjole. O sea, si tú le das 12, él cuando ya entre se va a dar cuenta que la regó porque los otros ganan 25 y entonces va a venir una frustración completa para él. Entonces lo mejor es investiga los rangos salariales y cuando eso pasaba, pues yo decía, no, pues no le puedo dar 12 porque se me va a frustrar. Entonces yo le decía, mira, vamos a hacer esto. Vas a empezar con 12, pero tú a los 3 meses vas a subir a esto, vas a subir a esto, hasta que llegues allá, ¿no? 12 porque pues tú me estás pidiendo 12, ¿no? Entonces hay que investigar los rangos salariales siempre que se pueda. Ok. Ya durante la entrevista, aquello era previo a la entrevista, durante la entrevista, crea una buena impresión. La primera impresión son importantísimas. Crea una buena impresión. Saluda al entrevistador con respeto. Buenas tardes, señor Ruiz, señor lo que sea. Míralo siempre a los ojos cuando lo saludes. No seas el primero en extender la mano. Espérate que él te extienda la mano. Saluda con un apretón de manos y sonríe mirándolo a los ojos. No te sientes hasta que te lo indiquen.
Es mejor siempre que él te diga, toma asiento, aquí tú ya estás sentado y el entrevistador sigue de pie. Deja que el entrevistador tome la iniciativa. No te arranques tú a hablar y no lo dejes a él hablar. Deja que el entrevistador tome la iniciativa. No tutees si no te lo indican. Mantente atento, pon atención, porque si el entrevistador está hablando y tú estás viendo tu celular, olvídate. No interrumpas. Mira al entrevistador a los ojos, pero sin tratar de intimidar. No hables demasiado ni demasiado poco. Cuida tu lenguaje. Si te ofrecen una bebida, puedes aceptarla, pero que no sea bebida alcohólica. Si en una entrevista te ofrecen una bebida alcohólica, es mejor, con todo respeto, no, muchas gracias, si tiene un vaso de agua. Silencia tu celular, no lo utilices mientras dure la entrevista. Piense antes de contestar, no contestes así como a boquejarro, como el borras. Responde clara y brevemente, no te eches un choro mareador, breve y conciso. Al final de la entrevista, agradece la oportunidad y pídele que si fueras tú el elegido, sería un placer recibir esa notificación. Y con eso cerramos el tema de la entrevista y quiero cerrar con este pensamiento cuando se trata de negociación o de luchar con alguien. Dice aquí Sun Tzu, luchar y vencer en todas las batallas no es la excelencia suprema. La excelencia suprema consiste en vencer al enemigo sin luchar. Es decir, hay luchas que no hay que lucharlas, ¿no? Hay que buscar otras formas de ganarle al enemigo. Y con eso termino. Muchas gracias. Ahí están mis datos. Yo soy el director de Agrobien y dentro de Agrobien tenemos la Academia de Agronegocio y ahí está mi correo. Si quieren contactarme, quedo abierto para preguntas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Pues sí, hay bastantes comentarios, la mayoría de ellos son un agradecimiento por la información proporcionada, consideran que es importante para su desarrollo personal y desde luego profesional, ya que puede ser aplicada en las dinámicas dentro de las instituciones o en la vida diaria. Hay otros comentarios, dice la ponencia es interesante ante la amplia información de estrategias a seguir. Hay un comentario de otra compañera que dice que ha sido muy interesante y cómo las estrategias de negociación tienen mucho que ver con nuestra manera de pensar, la conciencia, la convivencia, entre muchos aspectos más. Le gustó mucho lo del jardín, porque si nosotros mismos somos negativos, todo será negativo. Al contrario, si decimos que va a ser positivo, se nos controlamos y decidimos aquí podemos, lograremos mandar un mensaje distinto a nuestra mente. Y pues hay algunas preguntas en el Facebook, en donde dice que si se puede aplicar la negociación en un contexto estudiantil. No sé si quisiera usted dar respuesta, ingeniero. Sí, miren, dentro del contexto estudiantil, pues hay muchas formas de aplicarlo, ¿no? Digo, cuando yo fui estudiante también, algunas veces participamos dentro de los consejos estudiantiles y muchas veces había que negociar con las autoridades ciertos derechos o ciertos apoyos que los estudiantes requerían. Y pues muchas veces teníamos que sentarnos ya sea con el rector o sentarnos con la persona indicada, el patronato o lo que fuera, si era tema de dinero. Y claro que sí se puede aplicar a cualquier contexto estudiantil. Lo importante ahí es primero identificar cuál es el problema, o sea, qué vamos a ir a negociar, ¿no? Y por eso yo hacía mucho énfasis, centrarse primero en los intereses. Y teniendo bien claro los intereses, vamos a ir a negociar. Si podemos llevar ya algunas propuestas, como yo decía, no buscar la respuesta única, ¿no?
porque eso es imposible. Si fuéramos a nominar al Premio Nobel de la Paz, que acaba de pasar ahora, pues seguramente que van a haber muchas otras opciones que pues no dejaron satisfecho a todos. O sea, no buscar la respuesta única, pero siempre buscar la mejor alternativa. Y la respuesta es sí, sí se puede aplicar dentro del contexto estudiantil, pero lo primero es enfocarse en los intereses. Muchas gracias, ingeniero. Hay un comentario de una compañera de la Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán que dice: buenas tardes, le agradezco su tiempo y la información brindada. Soy de la licenciatura en Educación y como futura egresada tomaré en cuenta su ponencia y consejos para incorporarme al mercado laboral. Y por ese tono, la mayor parte son... Hay una pregunta más en Facebook que dice: ¿cómo se puede explicar a los más jóvenes sobre los tipos de negociación más avanzados como los de Harvard? Bueno, es un poquito largo el proceso, como lo vimos, pero seguramente que hay formas de resumirlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? ¿Cuál podría ser una negociación con un niño? ¿Sabes qué? Pues todas las mañanas tienes que arreglar tu recámara antes de que te vayas. Eso es lo que la madre quiere, ¿no? Que arregle su recámara todos los días antes de que se vaya. Pero el niño no quiere eso. A él no le interesa arreglar la recámara, ¿no? Pero la madre tiene dos alternativas. O se lo impone por la fuerza, que eso es ir a una negociación a la primera, que es basada en posición, es decir, esta es mi posición de que tú tienes que arreglar tu recámara y lo haces porque lo haces, ¿no? Como dicen, porque lo digo yo que soy tu madre. El niño lo va a hacer, pero indudablemente que va a quedar muy molesto con ese tipo de negociación, porque no tuvo oportunidad de negociar. En cambio, si la madre se sale del contexto de separar a las personas del problema y dice, bueno, el problema es que la cama no está tendida. Y entonces ella tiene que separar a las personas y decir, bueno, entonces el problema que la cama no esté tendida no es mi hijo. Tenemos que buscar la forma. ¿Y cuál sería? Separar, buscar los intereses. Mi interés es que tú tiendas la cama. ¿Y tú por qué no lo tiendes? Bueno, porque es que no me gusta por esto y por esto y por esto, por lo que sea. Entonces, si la madre busca alguna alternativa que le ofrezca cambio, porque dijimos también que una negociación es, pues las dos partes tienen que recibir algo, ¿no? Si no, pues entonces no es una negociación. Si la madre busca ofrecerle algo al niño, ¿qué es lo que más le gusta a él? Por ejemplo, si a él le gusta ir a jugar fútbol los fines de semana, decirle, bueno, si tú tienes tu cama de lunes a viernes, pues el fin de semana te llevo a jugar fútbol. Y es algo que le conviene al niño y que le gusta, y entonces llegan a una negociación en donde las dos partes están de acuerdo. Separaron el problema de la persona, no se fue en contra del niño luego, ¿sí? Buscó los intereses, privilegió los intereses y dijo, bueno, pues es que la solución única no es que la cama se tienda y ya. Busquemos otras. Amplió el tamaño del pastel. Ah, pues también es que tú vayas al fútbol. Y entonces al final llegan a una negociación en donde las dos partes están contentos. Se me ocurre que podría ser una forma de eh, aplicar ahí la negociación por principios. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias. Pues realmente ha sido muy interesante el tema, la participación ha sido también igualmente interesante. Le repito, la mayor parte han sido felicitaciones y agradecimiento por ello. Vamos a dar por concluida, si les parece bien, si les parece, ingeniero, esta sesión en donde se ha tocado un tema por demás interesante, como es la estrategia o las estrategias de negociación.
Entonces, en estos casos, no sé, Javier, si pudieras subir la constancia de favor. La Universidad Autónoma del Estado de México les hace entrega de una constancia a nuestros y nuestras invitadas. En este caso corresponde a usted, ingeniero, haber sido el invitado a esta plática. Y en esta ocasión, pues bueno, le voy a dar lectura. Dice la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a José Abel Toledo Martínez por su participación en la plática Estrategias de Negociación, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 15 de octubre de 2024, Patria, Ciencia y Trabajo. 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Firma la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, directora de Vinculación y Extensión Universitaria. Y yo, por mi parte, agradezco mucho su participación a nombre de nuestra comunidad estudiantil, quien es la que finalmente tomará estas reflexiones y este tipo de información para su formación más adelante. Le agradezco mucho su participación, ingeniero. Le mando un saludo muy afectuoso y esperamos volver a contar con su presentación en esta ocasión. No sé Pues si quisiera. Adelante, ingeniero, adelante. de mi parte, maestro Moisés, agradecerles la invitación y por supuesto la oportunidad de compartir con alumnos y profesores, si es que hay, pues estos conocimientos que pues hemos ido adquiriendo a través de nuestra formación profesional y reiterarles pues que quedamos a la orden si en el futuro se ofreciera alguna conferencia adicional. La parte que yo presenté ahorita al final sobre lo que es el poder de la mente y nuestros pensamientos es parte de otra conferencia que se llama Desarrolla una mentalidad exitosa, que también la he impartido en diferentes ocasiones. Si en un momento estuvieran interesados, pues con mucho gusto estaría yo dispuesto a colaborar con ustedes. Muchísimas gracias a todos y espero que esta presentación haya cubierto sus expectativas. Muchísimas gracias, ingeniero. Al contrario, le agradezco mucho y desde luego tomo nota del ofrecimiento de este nuevo tema y en caso de ser autorizada, pues con mucho gusto le estaré llamando para que nos haga favor de apoyarnos en ese sentido. Muchísimas gracias. Le mando un afectuoso saludo desde Toluca hasta Texcoco. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta Bonita luego. tarde. Igualmente, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Diego. Ya quedamos fuera. Sí, listo, ya estamos para, profesor. Ok, muchas gracias. Gracias, Javier. Sí,